Pero, ¿tú qué le has dado de comer a mi hijo? La imagen era simplemente increíble, casi una pesadilla proyectada en la vida real. En la pantalla, capturada por la pequeña cámara de seguridad que habíamos instalado en el salón de nuestra casa en Londres, estaba mi hijo, Max. Sentado frente a una montaña de bolsas de papitas fritas y jugos azucarados, inmóvil, bañado por la luz parpadeante y fría de la pantalla del televisor. Apenas tenía 6 años, una edad en la que debería estar corriendo, saltando, llenando la casa con el estruendo de sus juegos y sus risas. Pero su espalda estaba ligeramente encorvada, su rostro sin una pizca de alegría, sin emitir un solo sonido. Me quedé helada en el sitio, llevándome una mano al pecho como si intentara contener el corazón que se me quería salir. ¿Era yo, su madre, la que le había regalado este tipo de vida? ¿Estaba mi forma de criarlo tan fundamentalmente equivocada? Las lágrimas del arrepentimiento y esa pregunta punzante me quemaron el alma. Trabajo en un pequeño pero prestigioso restaurante, con turnos que cambian sin piedad, noches que se convierten en días y días que se desvanecen en noches. La culpa por perder tiempo valioso con mi hijo era un peso constante, un ancla en mi conciencia. Mami, ¿hoy tampoco vas a estar conmigo? La vocecita de Max, tan pequeña y frágil, me dolía más que cualquier herida física. Mi esposo, Andy, siempre estaba ocupado. Incluso en casa, su figura era una silueta pegada a la pantalla del ordenador, absorbido por reuniones virtuales o la preparación de documentos interminables. El resultado era el mismo, Max era ignorado. Papi, juega conmigo. Ante su súplica, la respuesta era un eco monótono y repetitivo, lo siento, chamo, ahora no puedo jugar. Día tras día, la misma historia. Necesitábamos a alguien. Alguien que pudiera prepararle sus comidas, que lo acompañara en sus juegos, que le ayudara a construir una rutina saludable. No una simple presencia para llenar las horas vacías, sino un guardián, un alma que velara por el crecimiento de Max. Fue por esa necesidad desesperada que decidimos buscar una niñera. Poco después, teníamos ante nosotros a 2 candidatas. La primera era Laura, una joven británica, alegre, extrovertida y con un inglés impecable. La otra era la señora María, una mujer que había emigrado de Venezuela hacía una década. Su sonrisa era cálida y su voz, aunque serena, transmitía una profunda calma que me dejó una impresión duradera. Sin embargo, su inglés era lento, a veces tenía que buscar las palabras, titubeando. Durante la entrevista, la duda me carcomía. Pensando en el desarrollo del lenguaje de Max, quizás la elección lógica era la persona con un inglés fluido. Andy, como si leyera mi mente, me dijo, por el bien de Max, quizás alguien con buen inglés sea lo más adecuado. Asentí vagamente. Sobre el papel, parecía la decisión correcta. En ese momento, no teníamos ni la más remota idea de que esa elección, aparentemente lógica, arrastraría a nuestra familia a un abismo de problemas. El error fatal, ¿por qué la modernidad y el inglés perfecto casi destruyen a un niño? Así fue como elegimos a Laura. Desde el momento en que abrió la puerta, su gelo, brillante y enérgico, pareció disipar cualquier temor. Su sonrisa era contagiosa, y mientras se presentaba con un inglés fluido y seguro, mis dudas se desvanecieron como la niebla londinense en una mañana soleada. La primera noche, recibí un mensaje de Laura con una foto de Max sonriendo. Es un niño excelente, nos hemos divertido mucho, decía el texto. Sentí un alivio profundo, una ola de tranquilidad que me recorrió el cuerpo. Sin embargo, una pequeña sensación de extrañeza, una disonancia casi imperceptible, permaneció en el fondo de mi mente. En la foto, el salón detrás de Max estaba impecablemente ordenado, casi antinatural, como el de una sala de exposición en una tienda de muebles.
Habrá guardado todos sus juguetes, pensé, pero rápidamente me dije a mí misma que solo eran ideas mías, que estaba siendo paranoica. Sin embargo, pocos días después, el cambio en Max se hizo visible a simple vista. En la mesa del desayuno, frente al pan tostado y los huevos que le había preparado con cariño, Max negó con la cabeza. No quiero. Quiero galletas. Su rechazo repentino me dejó sin palabras. ¿Cómo era posible? El niño que antes devoraba con entusiasmo cualquier comida, de repente solo aceptaba dulces procesados. Esa noche, al entrar al salón, la habitación estaba de nuevo pulcra hasta lo irreal. Max estaba acurrucado en el sofá, con la mirada perdida en el televisor. Le pregunté, ¿qué hiciste hoy, mi amor? ¿Jugaste mucho? Con una voz apenas audible, un susurro sin vida, respondió, no me acuerdo. Mi instinto de madre, esa alarma interna que nunca falla, me gritó que algo andaba terriblemente mal. Le conté mis preocupaciones a Andy. Los gustos de los niños cambian, Lily. Quizás solo está cansado, respondió, tratando de calmarme. Pero yo no podía aceptar esa explicación simplista. Mi convicción se solidificó una noche, cuando al volver del trabajo, encontré el cubo de la basura de la cocina rebosante de envoltorios de snacks y cajas de dulces. ¿Acaso esa era su cena? Cuando ese pensamiento cruzó mi mente, un sudor frío me recorrió la espalda. Aquella Laura, siempre tan sonriente y alegre, ¿qué se escondía detrás de esa fachada de vivacidad? La pregunta sin respuesta pesaba sobre mí como una losa. Si la dejaba continuar así, ¿en qué se convertiría Max? El miedo y la ansiedad me invadieron. Las campanas de alarma sonaban sin cesar en mi interior. Finalmente, una noche tomé una decisión. No podía seguir ignorando mi instinto. La cámara de seguridad que habíamos instalado en una esquina del salón, originalmente como medida antirrobo, se convirtió en mi única pista para descifrar la extraña transformación de mi hijo. Vamos a ver las grabaciones, le dije a Andy. En su rostro apareció una mueca de desaprobación. ¿De verdad sospechas hasta ese punto? Pero luego añadió, aunque, es verdad que todo esto es muy raro. Nos miramos el uno al otro. Abrimos el portátil y, en el instante en que pulsé el botón de reproducción, la escena que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Era la hora del almuerzo. Max estaba sentado en su silla, y frente a él no había un plato de comida, sino una bolsa de papitas fritas y un cartón de jugo azucarado. A su lado, Laura, con una sonrisa de oreja a oreja, le decía, ¡qué buen chico, good boy! Mi corazón se encogió. Esto no puede ser verdad, ¿o sí? Mi pulso se aceleró, mis manos temblaban sin control. La grabación continuó. Max intentó alcanzar sus bloques de construcción, sus favoritos, pero Laura se los quitó de las manos y los empujó bruscamente a un estante. Hoy no se juega, que desordenas todo, le dijo con una voz que ya no sonaba tan alegre. Encendió el televisor y le pasó el mando a distancia. Max, con la cabeza gacha, murmuró algo apenas audible, la comida de mami. Laura soltó una risita. ¿La comida de tu mamá? ¿Qué va? Es horrible. Esto es mucho más rico, ¿verdad? En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. ¿Pero qué está diciendo? Sollocé. A mi lado, vi cómo Andy apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el video, Max simplemente miraba la televisión con una expresión vacía. Ya no reía a carcajadas como antes, ya no corría por la casa. Su pequeño cuerpo estaba quieto, sentado como si estuviera cumpliendo un castigo. Me mordí el labio con fuerza. Esto no es cuidar a un niño, susurré con la voz rota.
Esto es abandono. La voz grave de Andy temblaba de rabia. Estoy harto, dijo con una determinación de acero. Asentí profundamente. Mañana mismo. Mañana se acaba todo esto. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente se repetía una y otra vez la imagen de la espalda encorvada de Max frente al televisor. Cada vez que recordaba esa imagen, mi pecho se oprimía y las lágrimas volvían a caer. A la mañana siguiente, Andy y yo estábamos sentados en el salón. Una mezcla de rabia y ansiedad nos hacía sentir la respiración corta. Pronto, sonó el timbre. Laura entró con su habitual sonrisa radiante. Good morning. La voz de Andy, grave y helada, la cortó en seco. Siéntate. La expresión de Laura se ensombreció por un instante, pero rápidamente recuperó su falsa sonrisa y se sentó en el sofá. Con los dedos temblorosos, abrí el portátil y reproduje el video de la cámara. En la pantalla se veía claramente a Max sentado frente a las chucherías y a Laura diciendo que mi comida era horrible. ¿Qué es esto? Mi voz temblaba, pero era por la furia contenida. Laura se encogió de hombros y sonrió con indiferencia. ¿Qué problema hay? El niño está tranquilo. Así ustedes también están más tranquilos, ¿no? Sus palabras irresponsables hicieron que la sangre me hirviera. ¿Haces que Max se vuelva adicto a los dulces y encima le prohíbes jugar? ¿De verdad crees que eso es cuidar a un niño? Andy golpeó la mesa con el puño. Esto es negligencia, rugió, fuera de sí. Incluso Laura perdió la compostura, pero rápidamente pasó a la ofensiva, levantando la voz. Pues si no les gusta, cuídelo ustedes. Están demasiado ocupados, por eso yo los ayudo. En ese instante, lo comprendí. Esta persona nunca, desde el principio, tuvo la intención de trabajar por el bien de Max. Llena de una ira cristalina, le dije, por favor, vete de esta casa. Ahora mismo. Laura suspiró con fastidio y se dirigió a la entrada. Qué padres tan fastidiosos, masculló antes de cerrar la puerta de un portazo. Me derrumbé en el sofá. Lo siento, Max. Todo es mi culpa, por haber tomado la decisión equivocada. Mis palabras salían entrecortadas, mi voz temblaba. En ese momento, escuché unos pequeños pasos. Max apareció, frotándose los ojos soñolientos. Mamá. Al oír su débil voz, no pude evitar abrazarlo con todas mis fuerzas. Jamás, nunca más, volvería a herir a este niño por una mala decisión. Un ángel de Venezuela, la llegada de María y el milagro del calor humano. A la mañana siguiente del despido de Laura, le preparé a Max el desayuno, tostadas, un perico, esos huevos revueltos con tomate y cebolla que solía adorar, y un plátano, su fruta favorita. Vamos a comer, mi amor, le dije con toda la dulzura que pude reunir. Pero Max ni siquiera tocó el tenedor. Solo negó suavemente con la cabeza. No hay galletas. Mi corazón se encogió. Max, esto es comida buena para tu cuerpo. Si no comes bien, no tendrás energía para jugar. Intenté convencerlo con desesperación, pero él solo mantenía la cabeza gacha, inmóvil. A mi lado, Andy, con los brazos cruzados, susurró con amargura, se le ha creado un hábito terrible. Sus palabras sonaron como una sentencia. Con dolor, me di cuenta de lo frágil que es la confianza y lo fácil que es destruirla. ¿Y ahora qué hacemos?, me pregunté con un hilo de voz. Por la ventana, se escuchaban las voces enérgicas de los niños del vecindario yendo a la escuela. Mirando sus siluetas, las lágrimas fluyeron solas. ¿Por qué mi hijo no podía tener una vida normal como ellos? La misma pregunta resonaba en mi cabeza una y otra vez.
la realidad no nos permitía esperar. Teníamos que trabajar, y no podíamos dejar a Max solo. Vamos a buscar otra niñera. La voz de Andy estaba cargada de una profunda incertidumbre. Pero no se nos ocurría otra solución. ¿Y si nos encontramos con alguien como la última vez? Mis propias palabras se me atascaron en la garganta. Me mordí el labio. Un enorme vacío y una profunda herida se habían instalado en el corazón de nuestra familia. Anhelábamos a alguien de confianza, pero habíamos perdido el valor para volver a confiar. Estábamos atrapados en esa contradicción. En ese momento, no sabíamos que aquella mujer venezolana, la señora María, a quien solo habíamos visto una vez en la entrevista, estaba a punto de cambiar el futuro de nuestra familia para siempre. Pasaron varios días desde que Laura se fue, y Andy y yo estábamos perdidos. Aunque decíamos que no podíamos volver a confiar en una niñera, la realidad era que no podíamos cuidar de Max solos. Si dejaba mi trabajo, nuestra economía se hundiría. Pero la idea de dejar entrar a otra persona en nuestra casa nos aterraba. La lucha interna continuó durante días. Una tarde, sonó el teléfono. Era el director de la agencia de niñeras. Lamentamos profundamente la mala experiencia que tuvieron. Si estuvieran dispuestos, nos gustaría presentarles a otra candidata. Escuché en silencio, llena de escepticismo. La señora María. Es la mujer que entrevistaron la otra vez. Tiene una amplia experiencia y la confianza de muchas familias. Al oír su nombre, levanté la cabeza. María. Recordé claramente la entrevista, su sonrisa amable, su voz serena. Aunque en ese momento me pareció una persona honesta, la preocupación por su nivel de inglés me hizo descartarla. Todavía es posible, a estas alturas, susurré. Andy, que había escuchado la conversación, asintió en silencio a mi lado. Veámosla una vez más. Hablemos con ella. Quizás sea ella. Sus palabras aliviaron un poco el peso de mi corazón. Al día siguiente, invitamos a María a nuestra casa de nuevo. Seguía manteniendo esa atmósfera de calma de la vez anterior. ¿Cuánto tiempo?, dijo con una leve tensión en su voz, pero aún así, nos saludó con una cortesía genuina, inclinando la cabeza ligeramente. En ese gesto, no sentí una formalidad vacía, sino un cariño que nacía del corazón. Le hablé con sinceridad, antes no la elegimos, y ahora volver a llamarla. Nos sentimos muy avergonzados. María sonrió. Por favor, no se preocupen por eso. Estoy segura de que en ese momento tomaron la decisión pensando primero en su hijo. Y eso es lo más importante. Sus palabras calaron hondo en mi alma y sentí cómo se me humedecían los ojos. Ella era una persona que no se fijaba en las apariencias, sino que se conectaba con la gente desde el corazón. Quizás, solo quizás, a esta persona sí podía confiarle a Max. Respiré hondo y asentí. Y así, una nueva luz comenzó a brillar sobre nuestro hogar. La mañana en que María llegó de nuevo a nuestra casa, yo estaba llena de ansiedad. La experiencia con Laura me había dejado una cicatriz, y temía que todo se repitiera. Pero María no mostró ninguna prisa. Se sentó tranquilamente en una silla del salón. No sacó juguetes, no habló en voz alta. Simplemente, observó a Max en silencio. ¿Por qué no lo anima a jugar?, no pude evitar preguntarle, recordando cómo las niñeras anteriores siempre iniciaban algún tipo de juego de inmediato. María negó suavemente con la cabeza y respondió con calma. Primero, es importante esperar. Un niño no abre su corazón de inmediato. Debemos crear un ambiente donde se sienta seguro y esperar a que él mismo se acerque. Su actitud me sorprendió. Las niñeras anteriores parecían priorizar la eficiencia, manejar al niño.
Pero María era diferente. Ella respetaba el corazón de Max a través de la espera. Al cabo de un rato, Max se percató de la presencia de María. Al principio se acercó con cautela y le preguntó en voz baja, ¿qué estás haciendo? María sonrió y sacó un poco de harina de maíz precocida, la clásica avena pan. Esto, mi amor, es para hacer arepas. En mi país, Venezuela, amasamos esto para compartir el pan de cada día, para demostrar cariño. Con movimientos expertos, mezcló la harina con agua y sal, y con sus manos empezó a formar una bola de masa suave y amarilla. Los ojos de Max brillaron. Yo también quiero hacer. Al oír su voz, contuve la respiración. Max, el niño que había estado apático, mirando solo la televisión, mostraba interés por algo. María, con una paciencia infinita, le enseñó a amasar. Los deditos de Max se movían con torpeza, y la primera arepa que hizo no era redonda, sino una forma imperfecta y extraña. Pero aún así, una sonrisa iluminó su rostro. Lo hice, exclamó. Al oírlo, sentí una sacudida en el pecho. Esa noche, Max me dijo en voz baja, mamá, hoy me divertí mucho. Hacía tanto tiempo que no oía su voz tan alegre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Sentí que María no estaba ofreciendo un servicio formal, sino un cuidado que nacía del corazón. Su forma de ser, poco a poco, estaba derritiendo el hielo que se había formado en el alma de mi hijo. El milagro de la bondad, Max aprende a decir gracias y a pedir la bendición. Pasaron los días y la expresión de Max se fue suavizando poco a poco. Sin embargo, el mayor desafío seguía siendo la comida. Seguía anhelando los dulces y apenas probaba el pan y los huevos que yo le preparaba. Un día, María se dirigió a la cocina. Hoy, ¿qué tal si comemos fruta juntos? Sacó una manzana roja y brillante. Max levantó la cabeza. Max, ¿me ayudas a lavarla? En el momento en que María se la ofreció, Max, aunque algo confundido, la tomó con sus pequeñas manos. Se acercó al fregadero, abrió el grifo y empezó a frotar la manzana. Las gotas de agua reflejaban la luz, y la superficie roja brillaba intensamente. María lo observaba con una sonrisa tierna. ¡Qué bien la lavas, mi amor! Así, con tanto cuidado, seguro que sabrá mucho más rica. Max regresó con la manzana que él mismo había lavado, observándola detenidamente, como si fuera un tesoro. Sus ojos tenían un brillo que no le había visto antes. María tomó un cuchillo, cortó la manzana en trozos pequeños y seguros y los colocó en un platito blanco. Toma, esta es la manzana que lavó Max. ¿Quieres probar un trocito? Max dudó un instante, pero quizás porque era su manzana, la que él había preparado, extendió la mano con naturalidad. Cuando se llevó un pedacito a la boca, su rostro se iluminó. Está dulce. Al oír su voz, no pude evitar cubrirme la boca con las manos. Mi pecho ardía. Comió. Max comió la manzana. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. María, con su voz serena, dijo, lo importante no es la cantidad, sino el valor de ese primer bocado. Es porque él participó, porque fue parte del proceso, que el niño siente un interés natural. Esa noche, le conté a Andy, Max comió una manzana que él mismo lavó. Andy me miró con asombro, y luego sonrió. Quizás sea un paso pequeño, pero es un cambio real. Desde ese momento, empecé a comprender de verdad que la comida no es solo para llenar el estómago. Está conectada con el interés del corazón, con el alma. Desde el día que comió la manzana, la expresión de Max recuperó su brillo. Esa pequeña experiencia de éxito
poder comer la fruta que él había preparado, fue deshaciendo poco a poco los nudos de su corazón. María, al ver su progreso, se preparó para el siguiente paso. Un mediodía, se paró en la cocina y levantó suavemente la tapa de una olla. Con el vapor, el aroma del arroz recién hecho llenó toda la habitación. ¡Qué rico huele!, exclamó Max, olisqueando el aire. Vamos a hacer arepitas de queso, dijo María. Se humedeció las manos y tomó una porción de la masa de maíz que habían preparado antes. Con la punta de los dedos, la moldeaba con un cuidado que parecía infundir su cariño en cada grano. Las arepas en Venezuela son la comida que las mamás preparan para sus hijos. Es el pan nuestro de cada día, un gesto de amor. Max la observó fijamente por un momento y finalmente susurró: «Yo también quiero hacer». María sonrió y le puso un pequeño bol con masa delante. «Humedece un poco tus manos y aplástala así, con cariñito». Max, con expresión seria, tomó la masa entre sus manos. Sus deditos torpes apenas lograban darle forma redonda. A pesar de todo, sonrió feliz. Se llevó a la boca la arepita deforme que había hecho y sus ojos se abrieron de par en par. «Está rica». Al oírlo, las lágrimas volvieron a brotar. Max estaba comiendo la arepa. Una alegría indescriptible estalló en mi corazón. Hace solo unas semanas, mi hijo solo se interesaba por las chucherías y los jugos. Ahora, estaba comiendo una arepa hecha con sus propias manos. Aquella escena era la prueba de que estábamos recuperando nuestra vida cotidiana, una que habíamos dado por perdida. Esa noche, le dije a Andy, Max hizo su propia arepa y se la comió. Andy abrió mucho los ojos, y tras la sorpresa, sonrió. ¿Solo una arepa? Negué con la cabeza. No es solo eso. No solo está comiendo. Está disfrutando el placer de haberla hecho él mismo. Días después de su pequeño éxito con la arepa, María propuso algo nuevo. Hoy vamos a hacer algo calentito, algo que abraza el alma. Se paró en la cocina, sacó verduras, un poco de pollo y cilantro. Puso agua en una olla grande y la calentó lentamente. Un aroma cálido impregnó la casa. El olor de un caldo claro y reconfortante traía una extraña sensación de nostalgia y paz. Esto es un sancocho. En las familias venezolanas, es la sopa que nos une, la que cura cualquier pena, dijo María mientras cortaba las verduras con cuidado. El vapor llenó la habitación con aún más calidez. No pude evitar cruzar una mirada con Andy. ¡Qué aroma tan tierno! Era un olor que rara vez se sentía en la cocina británica, un aroma que parecía envolver el alma. Max al principio espiaba la olla con cautela. «Es una sopa como verde», dijo. María sonrió. «El color es por el cilantro, ¿te parece un poco raro? Pero cuando la pruebas, te calienta hasta el corazón». Poco después, un pequeño cuenco de sancocho humeante fue colocado frente a Max. El vapor subía suavemente, y el delicado aroma le hacía cosquillas en la nariz. Max lo miró fijamente por un momento y finalmente tomó la cuchara. Se la llevó a la boca con cuidado. Al segundo siguiente, su expresión se transformó en sorpresa. «Está calentito», susurró. Y luego, de forma natural, tomó otra cucharada, y otra. Al verlo, mi corazón se llenó de alegría. En el pasado, nuestros desayunos consistían en cereales y jugo. Una sopa caliente era algo ajeno a nuestra rutina. Pero ahora, el hijo que tenía delante sonreía diciendo el cuerpo se siente calentito, disfrutando de su sancocho. En Venezuela decimos que una buena sopa calienta el alma. Las palabras de María resonaron en mi corazón. Me di cuenta de una verdad que parece obvia pero que a menudo olvidamos.
Cuando hay una sopa caliente en la mesa, la conversación familiar fluye de forma natural, el ambiente se vuelve más cálido. El sancocho estaba devolviendo el calor a nuestro hogar. Unos días después de que el sancocho trajera calidez a nuestra familia, María propuso un nuevo desafío. Hoy vamos a hacer algo muy especial, dijo, colocando sobre la mesa un plato de arroz blanco recién hecho y un par de huevos frescos. A su lado, tomate y cebolla picaditos. ¿Vamos a comer perico?, pregunté, reconociendo los ingredientes. En el Reino Unido, aunque los huevos revueltos son comunes, el perico venezolano tiene un sabor casero inconfundible. María, con su voz serena, respondió, sí, el perico es el desayuno de los campeones en Venezuela. Es nutritivo y lleno de sabor, perfecto para los chamos. Comenzó a sofreír el tomate y la cebolla, y luego añadió los huevos batidos. El aroma llenó la cocina. Lo sirvió sobre el arroz blanco. Esto es un desayuno completico, como diríamos allá. Max miraba el plato con curiosidad. María tomó una pequeña cucharada y se la ofreció. Pruébalo tú mismo, Max. Tras un momento de vacilación, Max se llevó el bocado a la boca. Al instante, sus ojos se abrieron como platos, con la boca llena. ¡Qué rico! Está buenísimo, exclamó con alegría. Contuve el aliento, sorprendida y conmovida. Nunca imaginé que un plato tan sencillo pudiera convertirse en una comida tan reconfortante. Mi corazón se estremeció. Andy, que observaba la escena, sonrió. Parece que le encanta. María asintió con seriedad. Claro, lo importante es disfrutar la comida en un ambiente de confianza y alegría. Finalmente lo entendí. Esto no era solo darle de comer. Era una educación que nutría el alma. Max comía su perico con arroz con entusiasmo, hasta que al final dejó un poquito en el plato. Iba a decirle que no se forzara, pero María me detuvo suavemente con un gesto. Max, le dijo, en mi país tenemos algo muy importante que llamamos educación de cuna. Y parte de eso es valorar la comida. Educación de cuna, Max ladeó la cabeza. María explicó con ternura, en la comida está el cariño de quien la prepara y la bendición de la naturaleza. Dejarla es como desperdiciar ese cariño. No era un regaño, sino una enseñanza transmitida con calidez. Max lo pensó un momento y luego, lentamente, se comió el último bocado. Después, juntó sus manitas y dijo, gracias por la comida. Al ver esa escena, se me humedecieron los ojos. No pude contener las lágrimas. En el Reino Unido, aunque se dice un thank you formal después de comer, no existe una costumbre que exprese una gratitud tan sentida. Ese día, por primera vez, supe que unas pocas palabras podían contener un significado tan profundo. El video que dio la vuelta al mundo, la niñera venezolana que salvó a una familia británica. Un día, volví a casa después de un turno de noche, agotada. Me dejé caer en el sofá, pero mi mente no dejaba de dar vueltas al asunto de Max. Aquel gracias por la comida después del perico me había conmovido profundamente, pero en un rincón de mi ser, la inquietud persistía. Revisamos la cámara, sugirió Andy en voz baja. Dudé. Quería confiar en María, pero el recuerdo de la traición anterior seguía atándome. Está bien. Si todo está en orden, me quedaré más tranquila. Abrimos la pantalla del portátil y comenzó la reproducción. La imagen era del dormitorio de Max. Él dormía profundamente en su cama. María estaba sentada a su lado, acariciándole suavemente el pelo. Hoy lo hiciste muy bien, mi chamo. Mañana a comer con muchas ganas otra vez, ¿oíste? Su voz, suave y cálida, resonaba en la grabación.
Con sus palabras, la respiración de Max se volvió más lenta y tranquila. Miré la pantalla con avidez, con el pecho ardiendo. Mientras yo no estaba, mientras trabajaba, ella estaba allí, apoyando su alma con tanta ternura. Hace mucho tiempo que no veía a Max dormir tan tranquilo, la voz de Andy también temblaba. Recordé que, cuando estaba Laura, Max estaba atado al televisor y a las chucherías, encerrado en sí mismo. Pero ahora era diferente. Los pequeños logros acumulados en la mesa estaban, poco a poco, reconduciendo el corazón de mi hijo. En el video, Max ya estaba completamente dormido. María, con mucho cuidado, le arropó con la manta y se levantó en silencio. Su silueta transmitía un orgullo y una responsabilidad que no buscaban recompensa. No pude evitar susurrar, esto es el verdadero cuidado. No un servicio formal, sino una mirada que vela por el futuro de un niño. En ese momento, ella estaba reconectando a nuestra familia. Una tarde, Max y María jugaban con los bloques de construcción. Levantaron una torre alta y luego la derribaron entre risas. Después de un rato de juego, María comenzó a recoger los bloques de forma natural. Con ternura, le dijo a Max, que se había detenido. Max, ¿me ayudas a guardar todo? Al principio, Max estaba confundido. La niñera anterior siempre le decía que no tenía que recoger, que lo dejara todo como estaba. Pero María no lo apuró ni le dio una orden. Simplemente, guardó los bloques en la caja en silencio. Influenciado por su ejemplo, Max también comenzó a recoger los bloques con sus manitas. En Venezuela, dijo María mientras recogía unos calcetines del suelo, el orden también es parte de la educación. Cuidar nuestras cosas es como cuidarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Compartir es amar, y cuidar también lo es. Al oír esas palabras, los ojos de Max brillaron. Después de colocar ordenadamente las zapatillas en la entrada, mostró una sonrisa de satisfacción. Lo hice. No era solo recoger. A través de esa pequeña acción, experimentó la responsabilidad de sus actos y, al ordenar sus cosas, estaba poniendo orden en su alma. En el Reino Unido, muchos podrían pensar que la limpieza y el orden son tareas de adultos, pero el método de María era diferente. Le daba al niño la satisfacción de lo he logrado, y en ese proceso, acumulaba aprendizaje de forma natural. «Qué bien lo hiciste, Max», le dije. Él sonrió con orgullo. Esa sonrisa estaba llena de confianza. La pequeña guía de María estaba haciendo brotar un nuevo hábito en el corazón de Max. Un fin de semana por la tarde, Andy y yo invitamos a María a cenar a casa. Queríamos expresarle nuestra gratitud de todo corazón. Los dos nos pusimos en la cocina a preparar la cena. Sobre la mesa, dispusimos los platos de carne y ensalada que habíamos preparado con esmero, junto a una olla de sancocho que María había traído. Es un pequeño detalle de mi parte, si no les molesta, para que lo compartamos, dijo humildemente. La cara de Max se iluminó al instante. ¡Qué bueno! El sancocho de la tía María. Al oírlo, mi corazón dio un vuelco. Max, que hasta hace poco solo pedía galletas, ahora esperaba con ilusión una sopa sencilla. Ese cambio era casi un milagro. Nos sentamos todos a la mesa. Max tomó una cucharada de sancocho y exclamó con una sonrisa, ¡qué rico! Andy también abrió los ojos con sorpresa y luego sonrió en silencio. Esta sopa es realmente reconfortante. Después de un rato, Andy miró a María con seriedad y le preguntó, ¿por qué hace usted tanto por el hijo de otra persona? María guardó silencio un momento y luego dijo, cuando mis hijos crecieron y se fueron de casa, sentí un gran vacío en mi corazón. Pero me di cuenta de que el amor no es algo que se vierte en una sola persona, sino que se puede compartir con todos los niños.
Al oír esas palabras, casi se me saltan las lágrimas. Esto era completamente diferente a la imagen de una niñera atada a un contrato y a la eficiencia. Allí, de pie, había otra madre. Una que no veía esto como un trabajo, sino que, con orgullo y calidez, velaba por un niño. Al terminar la cena, Max se levantó por iniciativa propia a recoger sus juguetes. Luego, nos miró a María y a mí y dijo, «Gracias, mamá». «Gracias, tía María». Y antes de irse a la cama, se acercó a cada uno y dijo, «Bendición». Era una palabra pequeña, pero cargada de una fuerza que se grabó a fuego en mi corazón. El futuro ya no era algo que temer. La presencia de María no solo nos había dado la calidez de una segunda madre, sino que también nos había ayudado a recuperar los lazos familiares que casi habíamos perdido. El cambio en Max y en nuestra familia acabó convirtiéndose en un video que, a través de las redes sociales, se extendió por todo el mundo. No tenía una producción especial, simplemente registraba las comidas cotidianas y los pequeños progresos. Sin embargo, esa grabación cruzó fronteras y conmovió a muchísima gente. La sección de comentarios se llenó de mensajes de asombro y emoción. Una voz desde Estados Unidos decía, «Nunca antes había pensado en darles a mis hijos un tiempo de tranquilidad en lugar de exigirles solo resultados. Es algo que la educación estadounidense necesita». Una madre británica comentó, «La idea de educación de cuna me ha conmovido. No se trata de enseñarles a no dejar comida, sino a agradecer a quienes la prepararon y a la naturaleza. Quiero enseñarle eso a mi hijo». En Francia, un comentario resonaba con la cultura gastronómica. Hacer de la mesa el centro de la familia es una tradición que también valoramos en Francia. Pero las palabras de esa niñera, el «gracias» y la «bendición», son como magia que conecta las almas. Un espectador alemán reflexionó sobre la educación, la forma de abordar el orden, no como una obligación del niño, sino como parte de su educación, me ha impactado. Es una filosofía increíble que pequeños hábitos puedan cultivar el orden del alma. Los ecos de Asia también llegaron. Lo que esta niñera venezolana demuestra es el orgullo de un héroe anónimo. Sentimos una calidez humana que va más allá de los contratos y la eficiencia. Las arepas, el sancocho, el perico. Son platos sencillos, pero tienen el poder de hacer sonreír a un niño. Es increíble. Una escena tan cotidiana, la pequeña estampa de una mesa familiar que todos pasamos por alto, se estaba debatiendo en todo el mundo. Era como un milagro. El crecimiento de Max y la actitud de María no solo salvaron a una familia, sino que también le recordaron al mundo una verdad universal: la comida es el alimento del alma. Así, la acción silenciosa de una niñera venezolana cruzó fronteras, extendiendo un ciclo de empatía y gratitud. La historia que comenzó en una pequeña cocina encendió una luz de esperanza en las mesas de las familias de todo el mundo.